saludar con el doctor Andrés Benavides, constitucionalista. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Ecuador en directo. Buen día. No le escucho. ¿Hay algún mute en Ya. el audio? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos. Gracias a usted, doctor, por acompañarnos. Estamos junto a Luis Villasís en este espacio para hablar sobre los problemas que se están dando en el país, tanto el tema de la Asamblea, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura. Pues bueno, hay tantos problemas, aparte de la delincuencia que a diario nos sigue azotando y malas noticias, tenemos que darlas a diario aquí en este espacio. Vamos directamente primero con el tema de la Asamblea, doctor. Las medidas cautelares que le otorgaron a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por el tema este de la comisión pluripartidista, y que de acuerdo al juez, la resolución del juez dice que estas medidas cautelares pues tal vez fueron otorgadas porque nunca consultaron a los bloques como el de Pachacutic, poner a un representante en el caso de Pachacuti y en el otro, si no me equivoco, en la Izquierda Democrática. ¿Hasta qué punto estas medidas cautelares que le han otorgado a Guadalupe Llori serán respetadas dentro de la Asamblea Nacional? Porque ya hemos escuchado algunos miembros de las bancadas que buscan la destitución de Guadalupe Llori, que ellos igual van a someter a votación esta decisión que tomó la comisión multipartidista. Bueno, es importante tomar en cuenta que la señora Yori ha hecho un abuso excesivo de las garantías jurisdiccionales. Vemos que ya ha presentado dos medidas cautelares, ha presentado una acción de protección y claramente las intenciones son de aferrarse al cargo. Y lo último que ha sucedido es que un juez de Quitumbe ha otorgado unas medidas cautelares porque no se ha respetado supuestamente los mecanismos de conformación de la comisión pluripartidista. Pero parece que el juez no conoce sobre la materia legislativa, no sabe que las decisiones que se toman en la Asamblea Nacional gozan de legitimidad y que eso se lo hace no solo con buenas intenciones, sino con votos. Entonces, si tú tienes los votos, esa decisión está pegada a lo que te dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa y lo que te dice la Constitución. Pero lastimosamente aquí vemos que estas medidas cautelares solo son consecuencia de lo que está ocurriendo lastimosamente en la justicia constitucional, y no solo en este caso, sino en un sinnúmero de casos adicionales que no merecen nuestra atención en este momento. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer la Asamblea Nacional? Ahí tienes dos opciones. La una, acatar estas medidas cautelares o en su defecto, hacerte de la vista gorda y seguir con el procedimiento. Y para el efecto es importante considerar que en dos casos anteriores, a pesar de existir medidas cautelares, se destituyeron asambleístas. Me refiero a los casos de Fabricio Villamar del periodo legislativo anterior, en el cual, a pesar de tener medidas cautelares, la Asamblea Nacional conoció esta resolución del juez y decidió proseguir con el proceso de destitución. Lo propio ocurrió con la señora Bella Jiménez. Entonces aquí vemos claramente que la salida es más política que jurídica. Y claro, yo como abogado digo, bueno, si vas a incumplir unas medidas cautelares, es incumplimiento de decisiones de autoridad competente, sí. Pero si no haces eso, también vemos que la señora Yori está atornillada en el asiento y no va a haber poder humano que permita su destitución en el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional. Además que goza también del apoyo del presidente de la República y del gobierno nacional. Entonces, ahorita estamos en una situación de una asamblea bastante compleja y que obviamente no permite avanzar con aquellas leyes que requiere el país, que requieren los ciudadanos, como son los temas de seguridad, educación, empleo. Doctor, al parecer lo que estamos viendo es que hay una injerencia directamente de la justicia hacia el poder legislativo. Esto tal vez va a ser para futuro, ¿no? De acuerdo a lo que estamos viendo, cuando hay algún tipo de proyecto de ley que no le conviene a unos,
van y ponen medidas cautelares y no se aprueba ese proyecto de ley. O sea, se le va a hacer dificultoso para la Asamblea Nacional poder crear leyes o tomar decisiones que tienen que hacer los asambleístas. Totalmente, totalmente. Yo creo que a partir del caso Yunda se ha creado un antecedente nefasto en el cual nuestros políticos, nuestros funcionarios públicos, con tal de proteger su metro cuadrado de poder, han utilizado las garantías jurisdiccionales. Y claramente esto lo que va a ocasionar es que en otro proceso de destitución, en otro proceso de remoción, etcétera, etcétera, se va a emplear la justicia constitucional para entrometerse en decisiones que son de carácter netamente político. Si tú ya no cuentas con el respaldo de la Asamblea Nacional, da un paso al costado. ¿Qué haces aferrándote al cargo? A la final del día ni siquiera el daño es para ti, sino para los ciudadanos. Ahora, yo espero que estos procedimientos que se dan en la Asamblea Nacional al menos respeten el debido proceso. Es lo que quisiéramos, porque tampoco aquí por un tema de la calentura política en las sabanas vas a hacer un juego del todo vale y vas a desconocer los límites y el alcance del procedimiento que tiene regulado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces es importante tomar en cuenta aquello y lo interesante sería que la señora Yori vaya al Pleno de la Asamblea Nacional, se defienda y que sea el Pleno que decida su permanencia o no como presidenta de la Asamblea Nacional. Ahora, bueno, aquí se ha formado también una especie de pugna entre Pachacutic y el gobierno nacional, el bloque del BAN. Ayer lo escuchaba a Salvador Quispe que decía que tenían que respetar esta decisión del juez y que si no respetan, no acatan, ellos incluso van a ir a la justicia internacional. Luego lo escuchaba al mismo Quispe que decía que el gobierno no tiene que meterse en esta situación, que ellos están respaldando a Guadalupe Llori como el bloque de Pachacutic. Y luego escuchaba a Juan Fernando Flores, el jefe de la bancada del BAN, diciéndole que ellos son 27 y Pachacutic tiene menos de 27. Bueno, hay una pelea interna dentro de los dos bloques que respaldan a Guadalupe Llori. Sí, totalmente vemos que existe una Asamblea Nacional fraccionada. En el caso de Pachacuti ya no se sabe quiénes son parte del bloque, porque por ahí también hay llamado los rebeldes de Pachacutic. Por otro lado, en el caso del BAN, tampoco sabemos cuál es el número de asambleístas que actualmente tienen, y un gobierno nacional que a todas luces lo que trata es de proteger la permanencia de la señora Yori en el puesto de presidenta de la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo, ya desde mi punto de vista como ciudadano, el presidente de la República respaldando a la señora Yori, lo único que está haciendo es disparándose al pie, se está quemando, se está metiendo en una pelea que capaz ni siquiera tendría que él tener ningún tipo de actuación y obviamente eso está generando un costo político. Pero bueno, más allá del costo político, entendería que las razones también son estrictamente políticas, porque el momento que se la tumban a Yori, eso significaría que se va a allanar el camino para que mañana o pasado comiencen los procesos de control político y de destitución en contra de los ministros de Estado y evidentemente que también se abre la puerta para iniciar un proceso de destitución en contra del presidente de la República. Porque al menos la señora Yori ha sido empleada como un dique de contención para frenar todos estos procesos de control político y de fiscalización. El momento que se quite ese dique, lo que va a ocurrir es que se viene una marea de denuncias, de procesos de fiscalización y no me sorprendería de procesos de destitución en contra de autoridades, no solo del Ejecutivo, sino también de la función judicial como Fiscalía, Consejo de la Judicatura y obviamente el Consejo de Participación Ciudadana. Doctor, finalmente, antes de que venga mi compañero Luis Villasís, cuando se dé el proceso de fiscalización a un ministro, una ministra de gobierno, en cualquier cargo que esté desempeñando, ¿se pueden implantar también las mismas medidas cautelares que está siendo concedida en este momento a Guadalupe Llori y que va a ser tal vez difícil que se destituya a algún miembro de un cargo representativo del gobierno?
Totalmente. Con este antecedente, yo creo que ningún ministro de Estado y cualquier autoridad de las que están detalladas en el artículo 131 de la Constitución, como Contralor, Fiscal, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Superintendentes, yo creo que no va a tener empacho que al momento que se inicie un proceso de control político que puede generar su destitución, presente medidas cautelares o en su defecto una acción de protección. Entonces, la Corte Constitucional ha sido muy claro y ha dicho que en el caso de los procesos de control político, ya sea dentro de los gobiernos autónomos descentralizados como a nivel nacional a través de la Asamblea Nacional, no proceden las acciones de protección. Sin embargo, muchos jueces parece que desconocen de la materia y lo que está generando es estos escenarios en los cuales prácticamente los funcionarios públicos, manipulando la justicia constitucional, se aferran al cargo y no permiten que se realicen los controles políticos tanto externos como internos. Doctor, muy buen día. Luis Villasís le saluda. Doctor, lo he escuchado con muchísima atención y bueno, usted nos habla acerca de que hay unos antecedentes nefastos, ¿no? De protegerse, de aferrarse al cargo. Y yo le consulto lo siguiente, en la medida de todo lo que usted ha citado, ¿no? ¿Cómo evitar a futuros o con qué mecanismos o reformas se puede aplacar esta intromisión de la justicia, esta intromisión tanto del Ejecutivo en temas que tienen que ver con la Asamblea Nacional, desde su punto de vista, una óptica para que la ciudadanía comprenda la magnitud del problema? Bueno, aquí tenemos que indicar que tampoco podemos limitar las garantías jurisdiccionales. Sería en realidad contraproducente decir que en casos de procesos de control político no te voy a aplicar una garantía jurisdiccional. Digamos que al presidente de la República lo van a destituir sin procedimiento previo. Es totalmente viable una acción de protección. Entonces, o que te sancionen a través de una causal que no está prevista en la Constitución de la República o en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces yo creo que es totalmente procedente. Pero hay casos en los cuales no tiene razón de ser, no tienen el fundamento para decir que se te va a violentar o se te está amenazando con la violación de un derecho y te otorgan la medida cautelar o te otorgan la acción de protección. Creo importante que todos estos procesos que se han iniciado a partir de procesos de control político, en algún momento van a tener que subir a la Corte Constitucional. Y yo esperaría que la Corte Constitucional, a través de sus potestades de selección y revisión de sentencias, así también a través de la acción extraordinaria de protección, tome los recaudos necesarios y pueda esta generar precedentes, reglas jurisprudenciales que sean aplicables y que sean vinculantes para procesos posteriores o procesos que se van a dar a futuro. Porque yo creo que es importante que la Corte Constitucional ya cierre filas respecto de lo que ha pasado. Vemos que presenta acciones de protección, medidas cautelares el señor Yunda, los propios vocales del Consejo de Participación Ciudadana, el señor la señora Almeida, el señor Ulloa, los vocales del Consejo de la Judicatura, el señor Murillo, la señora Barreno, entre otros. Entonces vemos claramente que existe un abuso y un exceso de las garantías jurisdiccionales y quien está llamada a cerrar filas para que no se den estas interpretaciones ambiguas y antojadizas es la Corte Constitucional a través de la facultad de selección y revisión y obviamente a través de reglas jurisprudenciales. Doctor, desde su punto de vista, una opinión, usted mencionaba también acerca del debido proceso, ¿no? Esta comisión multipartidista, desde todo lo que usted pueda haber analizado, ¿ha respetado el debido proceso en base a su conformación o cuáles son los puntos que usted podría observar aquí? Yo creo que se ha respetado y se ha seguido al pie de la letra lo que dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, vemos que la presidenta de la Asamblea Nacional, con el objeto de viciar y causar una nulidad en el proceso, ha generado incidentes dentro de la sustanciación del mismo. Te establece que alertas de bomba y después te va a decir, oye, no pude ejercer mi derecho a la defensa porque había una alerta de bomba, pero la comisión igual sesionó. Después te dice que va a haber el informe a la Nación el 24 de mayo y te cierro una semana la Asamblea Nacional y la Comisión Pluripartidista
sesionó. Por otro lado, había una lista de quienes podían ingresar o no podían ingresar al Palacio Legislativo, y te dicen que el abogado de la señora Yori no pudo ingresar cuando la dueña de la lista era la propia presidenta de la Asamblea Nacional. Entonces vemos que es un cúmulo de actuaciones en las cuales lo que se ha intentado es viciar el procedimiento, y por obvias razones lo que se está generando es un mecanismo para utilizarlo de alguna forma más adelante. Ahora estamos hablando de la conformación de la comisión pluripartidista. Mañana va a ser una medida cautelar, una acción de protección, porque no se ejerció el derecho a la defensa. Entonces vemos que son un cúmulo de situaciones que no son casuales, sino que inclusive son deliberadas. Entonces aquí tampoco podemos decir, se violentó el debido proceso. Sí, pero el propio debido proceso te lo estás autoviolentando cuando no compareces, o cuando no te pones en la lista, o cuando cierras las oficinas de la Asamblea Nacional. Doctor, el presidente de la Comisión Pluripartidista, el abogado Pedro Zapata, justamente ha manifestado que esas medidas cautelares no caben a la Comisión Pluripartidista, porque ellos hacen el informe y una vez que entregan ese informe, prácticamente esa comisión desaparece. Por lo tanto, tal vez no cabe aquí lo que ha hecho el juez. Totalmente, totalmente. Y hay que tomar en cuenta que ya existe un precedente constitucional, el caso Yunda. Recordemos que Yunda presenta acción de protección en contra del informe de la Comisión de Mesa, que es la instancia de sustanciación de procesos de control político. Y la Corte Constitucional te dijo, oye, el informe, al no ser vinculante, no es susceptible de impugnación en la vía constitucional. Por lo tanto, no se pueden afectar derechos. Lo propio pasaría en este caso, porque al final del día, la comisión pluripartidista es una comisión que te va a dar un informe no vinculante. Y obviamente quien va a tomar la decisión al final va a ser el Pleno de la Asamblea Nacional. El Pleno puede tranquilamente hacer caso a lo que ha dicho el informe de la comisión, o en su defecto, tomar una decisión que sea totalmente diferente a la recomendación que ha hecho este órgano de sustanciación. Correcto. Doctor, vamos con otro tema, el tema del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Ayer le negaron pues la acción de protección que presentó en Cuenca para evitar de que sea sancionado por 90 días. Esa sanción ha sido prácticamente ratificada. Esto nos da a entender muchas cosas, ¿no? Que ya ni siquiera la justicia, pues, podemos pensar que está siendo administrada como debe ser. Pues acá se sanciona, no se sabe qué va a pasar con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el señor Saquicela. Hay denuncias de que tal vez él seguramente ha hecho presión para que una persona retire una acusación, y después de que esa persona retira la acusación, nuevamente va y otra vez manifiesta que ha sido presionado para retirar esa acusación. ¿Qué está pasando en la justicia, doctor? Bueno, lastimosamente aquí vemos que existe también este tipo de pugnas, ya no en la función legislativa, ahora vamos a la función judicial. Aquí hay una pugna entre el Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Y por qué se presenta esta pugna? Esta pugna se presenta justamente porque existe una cefalía en lo que tiene que ver con la presidencia del Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta que la Constitución determina que quien debe ser presidente del Consejo de la Judicatura es el delegado que proviene de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Y en este caso, debido a la mala actuación que tuvo el Consejo de Participación Ciudadana y Transitorio, no existe aquel delegado suplente que vaya a hacerse cargo de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que la Corte Nacional de Justicia ha enviado una terna al Consejo de Participación Ciudadana para que escoja a ese ciudadano, a ese ecuatoriano que se va a hacer cargo del órgano administrativo del Poder Judicial. Pero vemos que han pasado más de 80 días y el Consejo de Participación Ciudadana no se ha pronunciado. Y el señor Murillo sigue sentado en el cargo, y él más bien le conviene de que nunca se nombre al titular de la presidencia para seguir ejerciendo funciones como presidente de este organismo.
Entonces, claro, sale el presidente de la Corte Nacional a hacer estos cuestionamientos y a la orden del día sale el Consejo de la Judicatura a suspender en sus funciones al presidente nacional supuestamente por haber cometido una manifiesta negligencia. El tema aquí es que el denunciante, que es el señor Guamán, es una persona que en realidad, más allá de tratar de respetar el marco constitucional, el marco legal, está respondiendo a intereses de carácter político. Porque por un lado te pone una denuncia para bajárselo al presidente de la Corte Nacional de Justicia y después desiste de esa denuncia y diríamos, bueno, ya se va a archivar el proceso y levantar las medidas cautelares. Pero a renglón seguido, él dice que no, que va a ser un desistimiento del desistimiento. Entonces ya no se sabe para quién responde, porque por un día te dice, fui presionado por la judicatura, y otro día te dice, fue presionado por Saquicel. Entonces claramente este señor debería incluso ser sancionado, porque existe un abuso del derecho, ya que está utilizando de facultades disciplinarias del Consejo de la Judicatura para satisfacer intereses, no sabemos si son de carácter personal, político, económico. Y obviamente el juez de la SOAI ha negado esta acción de protección y por obvias razones el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Saquicela, está impedido en este momento de ejercer su cargo, ya que existe de por medio una medida cautelar que no ha sido revocada y debería seguir el trámite correspondiente del proceso disciplinario ante el Pleno del Consejo de la Judicatura. Doctor Benavides, ¿de qué lo acusa el señor Guamán al presidente de la Corte Nacional de Justicia? En la denuncia que ha presentado el señor Guamán dice que se ha demorado en lo que tiene que ver con la tramitación del proceso de extradición en contra del expresidente de la República, Rafael Correa. Esa es la acusación. Pero esta manera de cómo ha actuado este caballero, ¿no? Deja mucho que decir. Y como que ha habido tal vez un preacuerdo y después se arrepintió, no le cumplieron y fue otra vez y le puso la denuncia. Eso me parece ser como que toman la justicia como un juego. Así es, así es. Yo creo que el señor Guamán debería ser investigado y que se le establezca una sanción porque como abogado está haciendo un abuso del derecho, está haciendo un abuso, está interponiendo denuncias maliciosas y temerarias que lo único que han generado es un golpe a la institucionalidad de la función judicial. Correcto, nuestro compañero Luis Villasís tiene más inquietudes. Doctor, una pregunta porque es importante hacerla porque la ciudadanía quiere respuestas, quiere un marco donde ella pueda guiarse y generar sus propias opiniones y sacar sus propias conclusiones. Desde el punto de vista de usted que es un experto, quisiera preguntarle lo siguiente, ¿cómo afectan esta cefalía del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y todo esto que hemos venido analizando, ¿no? Estas denuncias que se ponen, luego se retiran, que no sabemos a qué intereses responden? Debido a que tenemos instituciones que se han debilitado muchísimo, ¿cómo las podrían seguir afectando todas estas situaciones? Es un golpe a la institucionalidad. Vemos que esta cefalía y este interinazgo que existe en el Consejo de la Judicatura no permite avanzar en la política pública de administración de justicia. Yo quisiera saber cuántos concursos para jueces ya se han convocado, cuántos concursos para fiscales ya se han hecho. Mientras ahorita la ola de inseguridad se está tomando las calles y plazas de nuestro país, está muriendo gente inocente a través por parte de bandas delincuenciales. Entonces, obviamente que no te sorprenda la impunidad que está viviendo el país si es que no tienes el número suficientes de jueces y fiscales. Y obviamente que aquí están más preocupados el Consejo de la Judicatura, como es el caso de la señora Yori, de cómo aferrarse en el puesto, y obviamente que utilizan cualquier tipo de mecanismo para evitar aquello, en lugar de preocuparse de las cuestiones importantes que le interesan a la ciudadanía, como es el tema de seguridad, como un acceso adecuado a la administración de justicia, tener tutela judicial efectiva, que tu caso no quede en la impunidad, que tu caso no duerma el sueño de los justos, que tengas una resolución en el menor tiempo posible, que se te garanticen derechos. De eso debería interesarse el Consejo de la Judicatura, más allá de estar metido en las pugnas con el presidente de la Corte Nacional de Justicia y en este caso peleando por un metro cuadrado de poder que de chiripazo por ahí les resultó. Doctor, me voy a saltar de coles a nabo.
Me gustaría preguntarle sobre las acusaciones que hace el presidente de la República cuando hay problemas en las cárceles del país. Hace pocos días el presidente de la República dijo que el problema de las cárceles es culpa de los jueces, porque los jueces otorgan habeas corpus a muchas personas que están privadas de libertad. ¿Hasta qué punto puede ser verdad lo que nos dice el presidente de la República? Eso es una verdad a medias, porque aquí no es un problema solo de la administración de justicia, sino que es un problema integral y que responde a todas las instancias del Estado, no solo del Ejecutivo ni Función Judicial, sino también Asamblea Nacional, gobiernos autónomos descentralizados. En este caso vemos que no te sorprenda que exista olas de inseguridad, de impunidad, etcétera, si es que no dotas de equipamiento a la Policía Nacional, si es que no tienes el número suficiente de agentes que van a resguardar la seguridad de los ciudadanos, si no das los recursos para el sistema de administración de justicia. Yo como abogado en libre ejercicio todos los días veo que en los juzgados ni siquiera hay los toners para imprimir, no hay las hojas para notificar las providencias. Entonces, si ni siquiera tienes para los cartuchos de las impresoras y las resmas de papel, no creo que la justicia esté en las mejores condiciones. Ahora, en lo que tiene que ver con el habeas corpus, en eso debo decir que existe un tratamiento discrecional por parte de algunos jueces pillos. Así como hay buenos jueces que fallan en derecho, hay también de aquellos jueces pillos o jueces ignorantes que desconocen la Constitución de la República, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y los precedentes de la Corte Constitucional. Entonces, claro, ahí tú haces decir lo que no te dice la Corte Constitucional y a través de interpretaciones lo que se ha ocasionado es que se dé este sinnúmero de habeas corpus en los cuales ha favorecido a determinados políticos, a determinados líderes de bandas delincuenciales y obviamente que la ciudadanía piensa que se está generando una situación de impunidad dando la libertad a estas personas. Bueno, y ya para terminar esta entrevista, doctor, ayer la fiscal general del Estado se quejaba diciendo que no hay recursos para la protección a los testigos, que la policía no tiene esos recursos, me imagino que es la policía judicial, y que el Estado no le está dando esos recursos. Ya la fiscal se comienza a quejar. Bueno, todo el mundo se queja que no hay recursos, aunque vemos que el gobierno pues sigue enviando los recursos a la Reserva Monetaria Internacional, pero para atender las necesidades que tiene el país y para combatir la inseguridad que hay en el país, pues no hay recursos. Lastimosamente está ocurriendo aquello. Vemos que al gobierno nacional y al ministro de Economía y Finanzas les interesa más estabilizar las finanzas públicas que en lugar de invertir en gasto social, en gasto ciudadano, en gasto de seguridad. Hace poco veíamos que el presidente de la República había dispuesto que se entreguen 9, 11 millones de dólares hacia la Policía Nacional, pero el ministro de Finanzas no es que te desembolsó los recursos de manera inmediata, se demoró casi un mes en desembolsar 9 millones de dólares, 11 millones de dólares. Pero con 9, 11 millones de dólares tú no solucionas los problemas. A lo mucho te va a alcanzar para comprar unos 100 patrulleros, pero el problema es integral y tienes que tomar en cuenta otros aspectos en los cuales también tiene injerencia la Policía Nacional en materia de seguridad, lo que tiene que ver con migración, policía judicial, el sistema de investigación y ciencias forenses, entre otras cuestiones que evidentemente van a ayudar a de alguna forma superar la crisis que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, si no das los recursos, tampoco es que vas a tener resultados de manera inmediata. Si vemos que ni siquiera se les da el armamento de dotación a la Policía Nacional, no se les da las municiones, ellos mismos tienen que sacar de su bolsillo, tienen que pagar de su bolsillo la gasolina para hacer los patrullajes. Entonces vemos que la situación es grave y si tú no tienes recursos, no te quejes de lo que está ocurriendo en el país y eches la responsabilidad a los jueces. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias por la invitación, cordial saludo para todos. Gracias al doctor André Benavides, constitucional.